Que vamos a ubicarnos aquí en el bosquejo. Okay. Entonces ya llegamos a la tercera sección principal del libro, resolución y conclusión, las dos ciudades. Y en capítulo 17, ahí está mal, pero 17, 18, 19 tenemos la destrucción de la gran Babilonia, que al principio se presenta como la gran ramera, la prostituta. Y vamos a empezar entonces ahí en capítulo 17. Página 102. 102. 102. 102. Solo falta unas 30 páginas más hasta los apéndices. Mira, hemos cubierto mucho, ¿no? Impresionante. 4 días, 100 páginas. Felicidades. 17.1. Introducción a Apocalipsis 17 al 22. Primero quiero empezar con una introducción. Número 1. Presenta el fin del mundo y el destino de todas las cosas de dos perspectivas. Las perspectivas de dos mujeres, dos ciudades. Y el contraste entre los dos se puede ver claramente si comparamos 17, 1 al 5 con 21, 9 al 14. ¿Okay? Y vamos a leer los dos pasajes y ver cómo coinciden. Y es claro que tenemos que Juan nos está presentando con dos opciones, dos perspectivas. ¿Okay? Dos diferentes mujeres, dos diferentes ciudades. ¿Alguien que lea, por favor, 17, 1 al 5? Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas me acercó y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Escuchan, por favor. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Ahí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta en nombres y blasfemos contra Dios, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones idolátricas de la tierra. Okay. Bien, ¿y alguien que lea 21, 9 al 14? Se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas. Me habló así: ven, que aquí te voy a presentar a la novia de la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta, y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. Y la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. Okay. Entonces, ¿qué son las cosas que tienen en común los dos pasajes? ¿Cómo empieza? En uno de los 7 ángeles, y en el otro, ¿quién habla? Uno de los 7 ángeles. ¿Y qué dice el ángel en los dos casos? Ven y te voy a mostrar o voy a presentar. Y luego dice, en un caso, la gran prostituta, en el otro caso, la novia, la esposa del Cordero. Entonces Juan es llevado, en el primer caso, ¿a dónde? A un desierto, en el otro, a una montaña, ¿verdad? Y luego cuando él mira para ver a la prostituta o ver a la novia,
en los dos casos ve en su lugar una ciudad. En un caso es Babilonia y el otro es la Nueva Jerusalén. Entonces el punto simplemente es notar que Juan sí está pensando así. Tenemos aquí dos mujeres, dos ciudades, dos destinos diferentes. Entonces son dos perspectivas. El fin de uno es que hay tristeza, llanto, lágrimas y dolor. El fin del otro es bendición, gozo, paz y victoria. Entonces en capítulos 17 y 18 y luego 20 y 21 o 21 y 22 vamos a ver el fin de los dos. El fin de uno, tristeza, dolor, ayes. El fin del otro es gozo, paz, bendición y victoria. Con el uno, la riqueza se gana por la comercia corrupta y es destruida. Por la otra, la riqueza refleja la gloria de Dios. Hay oro, piedras preciosas y riqueza para siempre. Entonces, en los dos podemos ver piedras preciosas, bienes materiales, pero en un caso es una expresión de corrupción y de la comercia humana, en el otro caso es para reflejar la gloria de Dios. Una es vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, representando su riqueza. La otra es vestida, según capítulo 19, de lino fino, limpio, resplandeciente, que refleja su pureza y su santidad. Entonces, podemos ver algo del carácter de las dos mujeres en la manera que se visten. Okay. Inciso D. Uno se caracteriza por el pecado e impureza, la otra se caracteriza por la santidad y justicia. Okay. Y dos llamados. El llamado con la primera es 18, 4 y 5. Oí otra voz del cielo que decía que salgan de ellos. Entonces es una llamada al pueblo de Dios ¿a qué? A salir. ¿Okay? ¿Qué es el llamado a la novia del Cordero? Entonces no es una llamada a salir, es una invitación. Ven, ¿okay? Salga de ella, pueblo de Dios. Ven, pueblo de Dios. Participe, pueblo de Dios, en las bendiciones de esta ciudad, de la novia del Cordero. Entonces salgan de ella, pueblo mío, para que no, ¿qué? Participen en sus pecados y para que no reciban sus plagas. Entonces, salgan de ella primero para no participar en sus pecados, pero también para no participar en ¿qué? Su destino. En el otro caso, ven. El que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, tome gratuitamente del agua de la vida. Entonces, o nos identificamos con la ramera y la ciudad Babilonia y participamos en su destino, o nos identificamos con la novia del Cordero y el nuevo Jerusalén y participamos en su destino. Entonces, Juan nos está presentando aquí con dos maneras de vivir, ¿okay? Dos formas de pensar, dos formas de relacionarnos con el mundo. Uno, entra en el mundo y participa en sus pecados y comparte sus juicios. Y la otra perspectiva es separarnos del mundo, separarnos de su inmoralidad y participar en sus bendiciones. El mensaje entonces es: las visiones de las dos mujeres nos presentan con dos maneras de vivir. O eres parte de la ramera y sufrirás su destino, o eres parte de la novia y compartirás su destino. En la primera parte de esta sección, capítulos 17 al 22, esta primera parte da una explicación e interpretación de la destrucción de Babilonia que ya mencionada antes. Entonces, antes en el libro 2 veces se ha mencionado la caída de Babilonia. ¿Recuerdan? Antes de la comida dije que en capítulo 14 tenemos 3 anuncios por 3 ángeles. El segundo de los 3 ángeles anuncia que Babilonia ha caído. ¿Okay? También en la séptima copa, capítulo 16, el mensaje es: la gran Babilonia ha caído.
¿ok? Entonces aquí en capítulos 17 y 18 nos da una perspectiva más completa de la destrucción de Babilonia. ¿Ok? Entonces responde a la pregunta, ¿por qué se destruye Babilonia? ¿Por qué destruye Dios a Babilonia? ¿Ok? Pensando en la estructura de la sección, si tenemos en 17 y 18 las 2 mujeres y 2 ciudades, y en 21 y 22, 2 mujeres y 2 ciudades, en medio de esos 2 tenemos 3 cosas. La venida victoriosa del Cordero, en capítulo 19, 11 al 21. Capítulo 20, versículos 1 al 6, el milenio. Y luego capítulo 20, 17 al 15, el juicio final. Entonces así pueden entender la estructura de estos capítulos, sección 3 de nuestro libro. Muy bien, entonces vamos a empezar en capítulo 17 y a ver qué podemos entender de esta visión. El mensaje va así, ¿okay? Es que el mundo es una ramera que se corrompe y se enriquece a través de la seducción de las naciones. El poder de su seducción es la promesa de ventaja y avance social y económico, por lo cual atrapa a todo el mundo con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Reconocen estas últimas palabras? ¿Vienen de dónde? Primera de Juan 2, donde describe qué. O sea, el mundo. ¿Qué es el mundo? Cuando pensamos en lo que es el mundo, ese pasaje describe. Juan dice, todo lo que pertenece al mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y vanagloria de la vida. Entonces, este mundo es una ramera que se corrompe y se enriquece a través de la seducción de las naciones. Y el poder de su seducción es la promesa de ventaja y avance social y económica a través de por el cual atrapa a todo el mundo con estos deseos. Okay. Para recordar, hemos visto entonces varios símbolos grandes e importantes. Okay. El dragón simboliza ¿qué? Satanás, el diablo. Okay. ¿Qué simboliza la primera bestia, la bestia del mar? Okay. El sistema político y militar de este mundo. Segunda bestia simboliza el sistema religioso de este mundo. Entonces, ¿qué simboliza esa mujer o esa ciudad, Babilonia, la prostituta? Okay, inciso A. Creo que la prostituta es el sistema económico, social y moral de este mundo. Podríamos ahí añadir la palabra cultural. El sistema moral, económico, social, cultural de este mundo que ha seducido a todo el mundo. Es lo que históricamente hablamos cuando decimos el mundo. ¿Qué es el mundo? Okay. El mundo no es la tierra, okay. El mundo es el sistema cultural, social, económico de este mundo. Okay. Entonces, ¿qué nos enseña el símbolo de la prostituta? ¿Qué nos ayuda a entender ese símbolo acerca de la naturaleza del sistema militar, cultural, social y económico de este mundo? ¿Okay? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es una prostituta? Una prostituta es alguien que usa la tentación sexual para hacer algo, para seducir. ¿Okay? Seduce a través de la tentación sexual. Simboliza universalmente, ¿okay? Una prostituta simboliza la impureza e inmoralidad. El símbolo de la prostituta en Apocalipsis enfatiza la impureza e inmoralidad de este mundo y el peligro para el pueblo de Dios de ser ¿qué? Ser seducido por ella. ¿Okay? Ahora, las prostitutas no trabajan gratis. O sea, ellos tienen una meta personal, ellas tienen una motivación. ¿Qué es la motivación? Es ganancia económica. ¿Okay? Entonces, número 2, la inmoralidad de la mujer como prostituta tiene un enfoque económico.
Cuando tú lees capítulo 17 y 18, van a ver un enfoque enorme en dos cosas. La sexualidad, pureza o impureza por un lado, y la economía. ¿Okay? Entonces, en capítulo 18 especialmente, Babilonia, la prostituta, es condenada por su amor por el dinero, por el materialismo. Entonces, el símbolo de la prostituta comunica esas dos cosas: seducción con la inmoralidad y el deseo de avanzar o crecer económicamente. Okay. Muchas mujeres se atrapan en la prostitución pensando, así puedo rápidamente ganar dinero y ya buscar una vida mejor. O sea, así funciona eso. 17:4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Entonces, ¿es una mujer rica o una mujer pobre? Es una mujer rica, un enfoque en la ganancia y avance económico, pero también en las abominaciones y las inmundicias. Las prostitutas entonces trabajan para ventaja económica, buscan enriquecerse por corromper a las otras personas. Así podemos ver el mundo. El mundo corrompe a las personas muchas veces para ganancia económica. El mundo seduce a todos por las riquezas, el lujo y el placer, y así como es como una ramera. Número 3, la inmoralidad sexual es un símbolo para el adulterio espiritual. El adulterio espiritual, mencioné esto ayer. Eso es un símbolo, una metáfora que encontramos a través de la Biblia. Universalmente, cuando la Biblia quiere escoger un pecado para representar a todos los pecados, ¿cuál pecado escoge? La inmoralidad sexual. ¿Okay? Y es por eso que en el libro de Apocalipsis, los santos se describen como ¿qué? Vírgenes. ¿Okay? Estaba tratando de hacer este punto ayer. El punto no es que los 144,000 son vírgenes literalmente. Es una forma de hablar de su separación de la inmoralidad de este mundo. Tampoco está diciendo que todos que son parte de la prostituta se han prostituido. O sea, el punto no es que son prostitutas cada persona que es en el mundo, cada mundano. No, el punto es que ellos se caracterizan por ese pecado que es la inmoralidad, que es realmente la idolatría o el adulterio espiritual. Todo el mundo debe a Dios su lealtad y su fidelidad. Entonces, ¿qué es un adúltero, una adúltera? Es alguien que está comprometido a alguien, pero ¿qué hace? Rompe ese pacto. ¿Okay? El mundo debe relacionarse con Dios como una esposa se relaciona con su marido en devoción pura. Pero el mundo ha traicionado y ha abandonado a Dios y ha seguido a otros amantes. Se ha prostituido con las agendas, cosmovisiones, riquezas y seducciones del mundo. Todos que participan con ellas son culpables del adulterio espiritual, la idolatría. Entonces, cuando tenemos el llamado, salga de ella para que no participes en su maldad o en sus inmundicias. El punto no es solamente que te separes de la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es una metáfora para cada clase de inmoralidad. Cualquier forma de traicionar a Dios, nuestro Creador, a quien debemos nuestra lealtad. Entonces, cuando yo hago ídolos, y el ídolo puede ser la sexualidad, o puede ser el dinero, o puede ser cualquier cosa que es ídolo de mi corazón. Pero cuando yo sigo un ídolo, sea lo que sea, estoy cometiendo el adulterio espiritual y estoy participando en la prostituta, la ramera que es Babilonia, en el mundo, en ese sistema social, cultural y moral. Tillman aquí hace una conexión entre la ramera y Jezabel.
Jezabel se describe no solamente como idólatra, sino también como prostituta en 2 de Reyes 9:22. Entonces era una mujer inmoral, ¿ok? También idólatra. Ella se menciona en capítulos 2 y 3 con una de las iglesias, que en capítulo 2, ¿verdad? Creo. Donde parece que algunos en una iglesia habían metido en una enseñanza que Juan por lo menos se conectó con ella. Quizá era una enseñanza que llamaba a esa iglesia a participar en la inmoralidad y la idolatría de su ciudad. Número 4, 2 grupos específicos han sido seducidos por ella y así han cometido la inmoralidad con ella. ¿Quiénes son los 2 grupos? 17, 1 y 2, por favor. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo. Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre 20 aves. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Okay. ¿Quiénes son? Los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Entonces, ¿quién se incluye ahí? Todos, ¿verdad? O sea, o eres rey o no eres rey, eres simplemente un morador. El punto es que todos, los reyes de la tierra, ¿okay? se han metido con ella, han participado en sus pecados. ¿Cómo? Los reyes de la tierra buscando lo que la prostituta ofrece, han usado el poder y sus posiciones de grandeza para avanzarse en este mundo. También los habitantes de la tierra, los moradores de la tierra, han seguido a sus seducciones, viviendo para conseguir lo que ella ofrece. ¿Qué ofrece ella? Placer, avance económico, avance cultural y social. Entonces, han dedicado sus vidas a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, cuando pensamos en Apocalipsis, a veces nos enfocamos mucho en las bestias, el sistema el sistema ¿cuál es? Político o el sistema religioso. Pero Juan quiere que sepamos que hay un peligro que es igualmente problemático para nosotros. Es el mundo mismo. O sea, si todo nuestro tiempo está dedicado a identificar a la bestia, eso distrae de quizá para nosotros, un peligro peor, y es la seducción de este mundo y todo lo que ofrece, sea el materialismo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Entonces, la posición de la ramera, sentada sobre muchas aguas, enfatiza su poder sobre los habitantes de la tierra. Recuerdan que dije que el mar, las aguas, es un símbolo en Apocalipsis para las naciones. Ella está sentada sobre las aguas. Se dice así en 17:15. También el ángel me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera, ¿qué son? Pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Entonces, yo no inventé ese símbolo. O sea, el agua sí representa, el mar representa las naciones. Y creo que es por eso capítulo 22 dice, el mar ya no existía en la nueva creación. No creo que significa que no habrá cuerpos de agua en la nueva creación. El punto es lo que las naciones rebeldes simbolizadas por los mares, por los océanos, las aguas, ya no existen. Inciso C, significado. Entonces todo el mundo ha sido seducido por la inmoralidad y promesa de avance económica de la ramera. El mensaje para las 7 iglesias es claro. El sistema económico, cultural y moral de este mundo ha seducido a todo el mundo y representa un peligro enorme para el pueblo de Dios. Es lo que está haciendo Juan en 1 de Juan. O sea, las cosas que son del mundo no son de Dios. El mundo va a pasar, dice. Será destruido el mundo. No participes en los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. ¿Alguien que lea, por favor, la cita de Hendrickson? Cuando estudiamos el catálogo de las graderías que se encontraban en Babilonia,
muy evidente que el símbolo se refiere a una gran metrópoli industrial y comercial. Por tanto, Babilonia tiene que significar el mundo como centro de industria, comercio, arte, cultura, etc. Por medio de todas estas cosas, Babilonia procura atraer y seducir al creyente, es decir, distraerle de Dios. Simboliza la concentración del lujo, del vicio y del encanto de este mundo. Es el mundo visto como la personificación de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Entonces, como cristianos sí hemos sentido esa atracción. O sea, sí, los no cristianos quizá no lo sienten porque es parte de quienes son, pero yo estaba pensando, me gusta mucho la tecnología y me sorprende cuando yo voy a una tienda donde se vende la tecnología. Hay algo en mí, es como un niño en una tienda de juguetes. O sea, hay algo en mí que, o sea, aquí tengo mi celular y luego digo, wow, quiero eso. O veo un carro bonito y hay algo en la profundidad de mi naturaleza que dice, yo quiero. Es la seducción de este mundo. ¿Qué dice el mundo? Eso te puede hacer feliz. Okay. Entonces, los deseos de los ojos, en 1 de Juan, ese deseo para el materialismo es una expresión. También expresiones físicas, los deseos de la carne. Claramente todos hemos enfrentado eso. Vanagloria de la vida, el deseo de avanzar en este mundo. O sea, para muchos la tentación principal ni es sexual ni es económico. Es el deseo de ser conocido o popular o poderoso en este mundo. Es la vanagloria de la vida. O sea, esos tres, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, cubre todo que el mundo usa para seducirnos. Entonces la pregunta será, ¿cómo vas a vivir en este mundo? ¿Serás seducido? ¿Dejarás que esos deseos te seducen y te controlen? Porque como cristianos es muy posible, sin ser consciente, participar en los pecados de la prostituta. ¿Okay? Y no tenemos que cometer el adulterio literalmente para hacerlo. O sea, son seducciones y tentaciones quizá que no tenemos ojos para ver. Entonces Apocalipsis nos está llamando no solamente a separarnos del sistema política o el sistema religioso, sino a separarnos del sistema moral y cultural de esta vida que puede seducirnos. Igual como los reyes y habitantes de la tierra habían participado en la inmoralidad de la prostituta, hoy en día los gobernadores, reyes, presidentes y líderes cívicos, junto con la gente que ellos gobiernan, están siendo seducidos por el sistema económico, cultural y social de nuestro día. Inciso B, la prostituta no solamente ha seducido o busca seducir al pueblo de Dios, la prostituta también ha perseguido al pueblo de Dios. La prostituta ha perseguido al pueblo de Dios. Dice, vi a una mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla me asombré grandemente. Entonces, Babilonia no solamente ha buscado seducir, también ha perseguido al pueblo de Dios. Todos que no participan en sus abominaciones vuelvan a ser sus enemigos. Pienso hoy en día en cosas como preguntas sobre la sexualidad, las uniones entre los del mismo sexo. Más y más en mi país, ¿okay? Cuando personas o grupos o cristianos no están de acuerdo con la nueva legislación, caen bajo la persecución del sistema político de su mundo. Entonces, la prostituta trabaja junto con la religión y junto con el sistema político para engañar. Inciso C, la prostituta ha colaborado con la bestia para realizar sus abominaciones. La prostituta ha colaborado con la bestia para realizar sus abominaciones. Entonces, mira, si la bestia no nos puede seducir con el sistema religioso,
es muy probable que nos puede seducir con el sistema económica o moral o social o cultural de nuestra vida, nuestro día. ¿Okay? Entonces me llevó en el espíritu a un desierto, vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces eso simbólicamente nos ayuda a entender que la ramera, la ciudad Babilonia, no trabaja sola, ¿okay? Ha colaborado con la bestia. Número 1, la bestia es la bestia de capítulo 13, ese sistema político y militar. Entonces el significado, yo creo que es que el sistema económico, moral y cultural de este mundo trabaja con el sistema político y militar para destruir el reino del Cordero y para conseguir la lealtad, sumisión y adoración del pueblo de Dios. Entonces, ¿cuántos cristianos profesantes han sido engañados por la falsa religión a través de las edades? Fueron muchos, ¿verdad? Pero ¿cuántos profesantes cristianos han sido seducidos no por la religión falsa, sino por la seducción de este mundo, de los deseos de los ojos? O sea, pienso en pastores que yo conozco que han salido del ministerio. Algunos de ellos que han salido no solamente del ministerio, han abandonado a la religión, a las cosas de Dios, a la Biblia. O sea, se han metido en el mundo. ¿Okay? Entonces, es una seducción, es un peligro grande. Aplicación, la pregunta para la iglesia es, ¿vas a ser atraído y seducido por las riquezas, la idolatría y la inmoralidad de este mundo? ¿O vas a ser fiel al Cordero como su novia pura? Entonces, no quiero en este momento que simplemente pensamos en las 7 iglesias o en otras personas. O sea, pregúntate a ti mismo. O sea, tú solo sabes tu vida interior. ¿Okay? Tú sabes lo que está pasando en tu corazón. Tú sabes lo que estás viendo en el internet. Tú sabes las personas con quien tú estás relacionándote. Tú sabes lo que tú haces en secreto y lo que tú eres. Y la pregunta es, ¿vas a ser atraído y seducido por las riquezas, idolatría e inmoralidad de este mundo? ¿O vas a ser fiel al Cordero como su novia pura? Inciso D, siguiente página. En el primer siglo, la prostituta era la ciudad de Roma. Roma, por un lado, era un sistema político y militar. Por otro lado, Roma, como un poder económico, era la ramera, la prostituta, la gran Babilonia. El sistema cultural, o sea, Roma tenía su propio sistema moral. O sea, cosas aceptadas, no aceptadas. Roma era muy conocida como una ciudad muy inmoral. Okay. Entonces tenía su propia cultura moral, económica, social. Versículo 9. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. ¿Okay? Las cabezas son 7 montes. ¿Okay? Roma se conoció en ese tiempo como la ciudad de 7 montes. ¿Okay? Entendemos eso. ¿Okay? Si digo, ¿cuál ciudad se conoce como la ciudad que tiene el cerro de la silla? Monterrey, ¿verdad? Okay. Es igual en mi país, tenemos ciudades. Por ejemplo, hay una ciudad que se llama la ciudad de 1 milla de altura. Si tú dices eso, inmediatamente sabemos que estás hablando de Denver. Si es la ciudad de los vientos, es Chicago. Si es la gran manzana, es Nueva York. Wow, está bien, ustedes saben. Entonces, son maneras simbólicas para referirse a esos lugares. O sea, Roma fue construido sobre 7 montes, o sea, la geografía de ese lugar. Entonces, cuando alguien se mencionó la ciudad de 7 montes, inmediatamente se entendiera como Roma. Entonces, otra vez, Juan quiere, el ángel, Jesús quiere que ellos no solamente piensan en la prostituta o la ramera como algo que está ahí, que no, o sea, un problema, un peligro para otras personas.
No, ellos vivían en medio de esa seducción. Roma tenía sus propias expresiones de los deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. En el contexto de las 7 iglesias, Roma era la expresión actual de las abominaciones de la prostituta y de Babilonia. Juan quiere que quede claro, el peligro de Babilonia no es un problema futuro. Roma es Babilonia. El imperio romano usará la seducción de las riquezas, el placer y el lujo para seducir a los miembros de las iglesias a traicionar al Cordero y participar en la idolatría de la bestia. Una ilustración aquí es la historia de Balaam. ¿Recuerdan cómo Balac, un rey pagano, contrató con Balaam para maldecir al pueblo de Dios y no lo pudo hacer? Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hizo Balaam? ¿Qué le dijo? Mira, Balac, simplemente tienes que usar a las mujeres de tu ciudad, dejen que ellos con la idolatría seducen al pueblo de Dios. Entonces, él usó la sexualidad para seducir al pueblo de Israel. Entonces, no tenía que maldecirlo a través de un falso profeta, simplemente tenía que usar, ¿quién? La ramera, la prostituta, la seducción de este mundo. Bien. ¿Preguntas o comentarios hasta este punto? ¿Entienden esa idea? Cómo la metáfora de una ramera, que aunque es una metáfora fea, perfectamente enseña o comunica lo que Juan quiere enseñar acerca de la seducción de este mundo. ¿Okay? Es un símbolo adecuado, muy bueno. Okay. Inciso E, la prostituta se simboliza por Babilonia, la ciudad más grande de las naciones que rebelan contra Dios. Igual como el pueblo de Dios se representa como una ciudad, la Nueva Jerusalén, también las naciones rebeldes de este mundo se representan con una ciudad, Babilonia. Okay, ¿por qué Babilonia? Y otra vez, quiero enfatizar eso porque muchos han tomado este símbolo y han supuesto que en su forma final se va a levantar otra vez el imperio de Babilonia. Y normalmente hoy en día dicen la ciudad de Bagdad es más o menos donde estaba Babilonia antigua. Entonces, si no se refiere a la ciudad de Bagdad o el imperio de Babilonia que va a renacer, la pregunta sería, ¿por qué Babilonia? O sea, ¿por qué escoge Jesús o Juan aquí? ¿Por qué escoge usar a Babilonia como un símbolo para la ramera? ¿O por qué no dice Roma o otra ciudad? ¿Okay? Les voy a dar varias respuestas aquí, varias razones. ¿Okay? Primero, inciso A, porque Babel, que era Babilonia antigua, fue la primera expresión de la rebelión de las naciones contra Dios. Entonces, para simbolizar al pueblo de Dios, la Nueva Jerusalén es un símbolo perfecto. Siempre Jerusalén ha representado el pueblo de Dios. Entonces, Nueva Jerusalén es un símbolo perfecto. Entonces, si el autor tiene que escoger un símbolo para representar a las naciones, ¿cuál ciudad, o sea, una ciudad, ¿okay? ¿Cuál ciudad funcionaría mejor? ¿Okay? Bueno, hoy en día, ¿cuál sería? ¿Cuál ciudad se conoce como la ciudad más inmoral en el mundo hoy? Las Vegas, ok, pensé en eso puede ser. Entonces, hay ciudades en Asia que se conocen por su tráfico sexual, o sea, hay otras ciudades. Pero en el mundo antiguo había una ciudad que históricamente había representado la inmoralidad, el poder económico, y era Babilonia. Y una razón era porque Babilonia era una de las ciudades más antiguas en la historia del mundo. Regresando a Génesis 11, allí tenemos Babel. Y noten lo que dijeron en Babel. Génesis 10 y Génesis 11. Génesis 10:32. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. 11:4. Luego dijeron, vamos, edifiquémonos ¿qué?
una ciudad. ¿Okay? Entonces, desde el principio, las ciudades han simbolizado, han representado cómo las naciones del mundo se reúnen en rebelión contra Dios. O sea, si alguien en el mundo quiere aprovecharse de la seducción del mundo, no va a un pueblito aislado, ¿verdad? O sea, va a la ciudad. Ahí se presentan todas las tentaciones, todas las oportunidades para satisfacer los deseos de los ojos y los deseos de la carne. Entonces ellos dijeron, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso. O sea, ¿qué era su deseo? Exaltarse, hacerse famoso en esa ciudad. Entonces, Babel o Babilonia era un símbolo excelente para ese deseo humano histórico de exaltarse a sí mismo y de unirse contra Dios. Inciso B, fue el primer imperio que realmente dominó al mundo. O sea, habían otros imperios, pero Babilonia era el primero que por lo menos dominó el mundo conocido en su día. Podemos decir, el primer imperio mundial. ¿Okay? Entonces, por eso es el primer de los 4 en Daniel. Inciso C, porque Babilonia, como una ciudad-estado, se caracterizó por su arrogancia, lujos, riquezas, prosperidad e inmoralidad. Es una ciudad-estado. Babilonia representa al mundo como el centro de la industria, comercio, arte, cultural, que es tan atractivo para los seres humanos. Estaba pensando en una ilustración. ¿Han leído El progreso del peregrino? ¿Han leído esa historia? Ok, olvídatelo. Es por John Bunyan. Es una alegoría que fue escrito para describir la vida cristiana. Ahí en esta historia es un hombre que está viajando hasta la ciudad celestial y es su peregrinación como cristiano en este mundo. Y él pasa por un lugar que se llamaba, Vanity Fair. Es como una feria de vanidades. Entonces, él pasaba por ahí, habían muchas seducciones y todos se vistieron en riquezas y era un atento de distraerlo de su camino hacia el cielo. Entonces, la idea es que así es el mundo, es una distracción y una seducción. El título Babilonia la Grande viene de Daniel, donde Nabucodonosor se jacta de la grandeza y riqueza de su reino. Dice Daniel 4:30, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder para la gloria de mi majestad? Entonces, históricamente, Babilonia se ha caracterizado así. Por eso yo creo en Isaías 14, Babilonia se ilustra o se simboliza por ¿quién? Satanás. O sea, la jactancia y soberbia de Satanás se expresa quizá más que cualquier otra ciudad en la ciudad de Babilonia. Las palabras de Nabucodonosor ahí reflejan esa arrogancia. Ninguna otra ciudad en el mundo antiguo serviría mejor para simbolizar los pueblos rebeldes del mundo. Inciso D, porque en el Antiguo Testamento Babilonia era el enemigo más grande y fuerte del pueblo de Dios. O sea, fue Babilonia que conquistó a Israel, a Judá, la llevó a cautiverio. Cuando los israelitas estaban en Babilonia, existía el peligro enorme de ser seducido por sus riquezas y comodidad. Es interesante porque en los profetas, como Ezequiel, hay una llamada. ¿Y qué es la llamada? Que salgan de Babilonia, que no participen. O sea, ustedes son exiliados en Babilonia por 70 años. Tengan cuidado que en esos 70 años no sean, ¿qué? Seducidos para participar. O sea, manténganse separados de esa ciudad mientras están ahí. Entonces, otra vez, Babilonia sirve perfectamente como un símbolo para ese sistema inmoral o moral del mundo en los últimos días. Inciso E, los profetas como Isaías, Ezequiel
y Jeremías profetizaron la destrucción completa de Babilonia. Llamaron al pueblo de Dios que huyera de ella para que no participara en sus abominaciones ni en sus juicios. Además, en los profetas, la destrucción de Babilonia representa la destrucción de todas las naciones rebeldes. Un ejemplo ahí es Isaías 13. Isaías 13 es una sección grande, empieza una sección grande que va hasta creo que es capítulo 25, que describe la destrucción de las naciones. Y empieza esa lista con Babilonia, ¿okay? Como un representante de las naciones. Entonces en Isaías 13, la destrucción de Babilonia es una forma de hablar de la destrucción de todas las naciones. La última nación en esa cadena es Tiro. ¿Okay? Empieza con Babilonia, termina con Tiro, otra ciudad que se conocía como muy jactante, conocido por sus bienes materiales. Entonces en capítulo 18, la destrucción de Babilonia, en capítulo 18, usa dos pasajes o dos grupos del Antiguo Testamento, la destrucción de Babilonia y la destrucción de Tiro. Vamos a verlo en capítulo 18. Muchas referencias a esos pasajes. Okay. Entonces, conclusión importante en cuanto a la interpretación. Apocalipsis no usa Babilonia porque se espera que la ciudad literal de Babilonia un día será restablecida. En Apocalipsis, Babilonia se usa como un símbolo de este mundo porque históricamente la ciudad de Babilonia personificó todo que está mal con este mundo, toda la rebelión contra Dios, toda la seducción de este mundo, toda la enemistad contra el pueblo de Dios. No hay otra ciudad mejor para simbolizar este mundo. Okay. Sé que estoy repitiendo eso mucho, pero sé que los símbolos y el mal uso de los símbolos ha sido enseñado mucho en nuestras iglesias, entre los evangélicos, y quiero enfatizar lo que yo creo es una manera mejor de ver las cosas.